Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. En esta ocasión venimos a analizar el que podemos calificar como el tope de gama ultra resistente. Hablamos del Moto X Force, el terminal más potente de la firma Motorola y que hemos analizado para que veáis todo sobre él. Así que no os perdáis este vídeo. Pues vamos a comenzar la review de este Moto X Force, el terminal más tope de gama de Motorola, y ya os adelanto que estamos ante un teléfono bastante peculiar. Medidas 149,8 milímetros de alto, 78 de ancho y un grosor comprendido entre los 7,6 y los 9,2 milímetros, y todo ello tiene un peso de 169 gramos. Como veis, no es un terminal ligero, pero bueno, tampoco es el más ladrillo que encontramos en el mercado. Vamos a ver cuáles son las sensaciones a la mano, y es que cuando lo tocamos por primera vez, en primer lugar vemos que la trasera tiene un tacto bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. No estamos ante plástico, ni silicona, ni cristal, ni metal, sino que es un material distinto que ha elegido Motorola y no es otro que el nylon balístico. Ahí es nada. Se supone que es un material utilizado en chalecos antibalas y debería ser pues más resistente a lo largo del tiempo y frente a caídas y demás, así que yo creo que es un buen punto a favor para este teléfono. A los que estéis preocupados por si os derrama agua encima, por si llueve y demás, tenemos un revestimiento impermeable. Esto no quiere decir que sea sumergible, sino que bueno, si os salpica agua, si os derrama algo encima, no deberíais tener ningún tipo de problema. Y por último, pues únicamente tenemos un color negro para elegir en este Moto X Force. Agradeceríamos que hubiese más, pero bueno, Motorola no ha querido hacerlo. Las sensaciones a la mano, como os digo, son bastante diferentes, pero la ergonomía es algo peor a lo que estamos acostumbrados con Motorola. Y esto es debido a que tenemos un teléfono bastante más ancho de lo normal y se nota muchísimo. Pero sin embargo la trasera tiene la clásica curvita de Motorola, aunque está variada un poco, y esto ayuda un poco a que sea más sencillo agarrar el terminal. Vamos a ver cómo se distribuyen los elementos a lo largo del cuerpo, y si nos vamos a la parte delantera, pues naturalmente tenemos la pantalla, que es muy especial y después hablaremos de ella. En la parte superior tenemos cámara delantera, un altavoz para las llamadas clásico y tenemos un flash LED para la cámara delantera, que luego veremos cómo funciona. Y si nos vamos a la parte inferior, ¿tenemos dos altavoces? Pues no, solo tenemos uno, tenemos audio mono, después hablaremos de ello, y el otro pues simplemente es un micrófono, pero bueno, nos da la sensación de que son dos altavoces. Vámonos ya a la parte trasera, y es que aquí, pues bueno, como hemos dicho, aparte de este acabado en nylon, pues tenemos la clásica figura de Motorola, donde se incluye el sensor de la cámara, el flash de doble tono y el logo de la firma americana. Y una vez nos vayamos al canto, que por cierto está fabricado en metal, el marco es metálico, pues en la parte derecha tenemos botón de bloqueo y desbloqueo y subir y bajar volumen. En la parte izquierda no tenemos nada, así que iremos a la parte superior, donde tenemos una bandeja para introducir tanto la tarjeta nano SIM como la micro SD y un puerto, un jack de 3,5 para nuestros auriculares. Y por último, si nos vamos a la parte inferior, pues tenemos el clásico puerto micro USB, nada de tipo C, así que como veis, pocas novedades en este apartado. Y bueno, una vez visto el peculiar apartado estético de este Moto X Force, vamos a comenzar con el hardware, que ya os adelanto que no le falta de nada. Tenemos procesador Snapdragon 810, por lo cual estamos ante un tope de gama del año 2015. Tenemos una gráfica Adreno 430 y tenemos 3 GB de RAM con tecnología DDR4. Como veis, potencia por todos lados, y en esto el Moto X Force no va falto. Almacenamiento, pues tenemos dos versiones, 32 o 64 GB, y afortunadamente también podemos aumentarlo con tarjetas micro SD
así que bastante bien. Y en cuanto a la conectividad, pues como estamos ante un gama muy alta, pues no tenemos ningún tipo de ausencia. Estamos con un terminal con Wi-Fi, Bluetooth 4.1, 4G, GPS, NFC. Como veis, no le falta absolutamente nada, salvo la radio FM, como suele pasar en estos gama alta. Y por último, un apartado siempre muy importante, y es la batería. Ya os adelanto que no va a falto este Moto X Force, porque tenemos 3760 mAh de batería. Ahí es nada. La verdad que la autonomía es muy buena. Al igual que pasaba con el Moto X Play, yo creo que los 2 días podréis llegar a ellos sin ningún problema. El día y medio seguro, y los 2 días si soy un usuario medio, casi sin problema también, así que un apartado muy positivo. Y aún es mejor porque tenemos carga rápida, ya sabéis, Quick Charge 2.0 con los procesadores de Qualcomm que son compatibles, y bueno, por suerte tenemos el cargador también incluido en la caja, perdonad, y con 1 hora más o menos de carga, pues tendremos el terminal totalmente al 100%, así que un apartado de la autonomía bastante positivo. Pues vamos a pasar ya a la pantalla de este Moto X Force, que ya os adelanto que tiene bastante miga. Tenemos un tamaño de 5,4 pulgadas, resolución QHD, y esto nos da, pues como es lógico, una alta densidad de 540 píxeles por pulgada, y la tecnología que utiliza es AMOLED, así que estamos ante una muy buena pantalla. Quizá no roza la excelencia de otros topes de gama del mercado, pero yo creo que todos los usuarios estarán contentos con el panel que incluye este terminal. Tenemos colores bastante saturados, negros muy profundos, y la verdad que es un gusto ver cualquier vídeo y demás en esta pantalla. Eso sí, peca un poco de brillo bajo. No es para tirarse de los pelos, pero sí es cierto que cuando nos vamos a condiciones diurnas y si nos da el sol directamente, vamos a pasar ciertas dificultades para ver la pantalla, así que se hubiese agradecido que el brillo fuese mayor. Pero aparte de todo esto, tenemos tecnología Shutter Shield. Esto es lo que diferencia esta pantalla del resto. Y es que Motorola ha querido implementar una lámina especial ultra resistente a antigolpes. ¿Esto quiere decir que la pantalla sea indestructible? Pues no, la podemos destruir, es decir, la podemos romper, pero es diferente. Por ejemplo, si se os cae, se os rompe, se os raja, veremos que la pantalla se daña, lo hemos visto en ciertos vídeos que circulan por internet, pero al contrario que otros terminales, no se rompen totalmente, es decir, no se convierte en esa especie de azúcar que vemos en otros terminales y que hace que sea imposible ver la pantalla, sino que este terminal, pues bueno, sufrirá un resquebrajamiento y demás, pero será más sencillo repararlo y por tanto más barato. Y además, pues bueno, sustituyendo a la tecnología Gorilla Glass 3, pues Motorola nos da a entender que es más resistente frente a los golpes y no deberíamos tener demasiados problemas, así que yo creo que es un apartado bastante positivo. No lleve a engaño, no es indestructible, pero sí ultra resistente y debería aguantar mejor que otros terminales. Y bueno, visto el apartado de la pantalla, vamos ya con el software, que ya os adelanto que será bastante rápido. Tenemos Android 6.0, se actualizó hace poco en España, salió con 5.1, pero por suerte ya tenemos Marshmallow. Y en cuanto a la capa de personalización, pues no tenemos ninguna, como siempre pasa con Motorola. Tenemos Android nativo, y esto es lo mejor de esta firma americana, nada de personalizaciones extrañas, Android tal y como viene en un Nexus, y eso es bastante bueno. Lo que sí tenemos, como siempre, el asistente Moto, que no vamos a detallarlo con mucha profundidad porque ya tenéis otras reviews como el Moto G, Moto X Play, Moto X Style, etcétera, donde me explayo bastante con esta aplicación. Pero sí deciros que tenemos pues controles de movimientos, como por ejemplo para activar la cámara, para activar el flash, para que la pantalla no se apague. Tenemos el clásico control de voz Moto, donde podremos indicarle órdenes para que el teléfono las ejecute. Y por último, pues Ambient Display, como suele pasar en todos los terminales Motorola,
En vez de LED de notificaciones, pues tenemos la pantalla que se ilumina en blanco y negro cuando recibimos alguna notificación. Es más, como contamos con un panel AMOLED, ayuda a que el gasto de energía sea menor, ya que únicamente se encenderán los píxeles de la información que nos está mostrando. Así que yo creo que es una tecnología útil, yo la utilizo y un añadido bastante interesante por parte de Motorola. Y pasamos ahora a las cámaras de este Moto X Force. Os hemos dicho que estamos ante el teléfono más potente de Motorola y en teoría el apartado fotográfico debería cumplir a la perfección. Y así es, nos encontramos con la misma cámara que monta el Moto X Style y concretamente estamos ante un sensor de 21 megapíxeles en la cámara trasera con un focal 2.0 y que es capaz de grabar a resolución 4K a 30 frames por segundo. Los resultados, ¿qué es lo que estaréis esperando? Pues son bastante buenos. Si habéis visto la review del Moto X Style, pues estamos ante una cámara bastante similar. En la mayoría de situaciones, sobre todo si hay mucha luz, pues se comporta a la perfección. Tenemos buen rango dinámico, buen contraste, no tenemos cielos quemados ni nada de eso. Y si vamos a condiciones de luz un poco más bajitas, como puede ser la noche, interiores y demás, vemos que la cámara aguanta bien el tipo. Quizás no es la más top del mercado, pero yo creo que para cualquier tipo de usuario será más que suficiente. Vemos que no aparece ruido en exceso, que el enfoque es rápido, que el modo macro es bastante conseguido, así que estamos ante una cámara bastante conseguida y que me ha dejado bastante contento. Y por último, cámara delantera. Aquí montamos un sensor de 5 megapíxeles con focal 2.0 y con los píxeles de 1,4 micras, es decir, un poco más grandes para que capten más luz. El resultado, como hemos dicho y como dijimos ya en el Moto X Style, pues también es bastante bueno. Estamos casi ante la misma cámara y yo creo que podemos hacer unos selfies bastante resultones. Si a eso le añadimos que tenemos flash LED, pues mucho mejor. Así que como habéis visto, pues un apartado fotográfico bastante conseguido. A esto le añadimos la aplicación de Motorola, que es lo que empaña un poco la experiencia fotográfica. Como veis, tenemos una aplicación muy sencillita que únicamente nos permite pulsar y disparar y manejar algunos parámetros como el HDR, la exposición y demás. Yo creo que Motorola debe ya cambiar la aplicación de cámara porque se le podría sacar mucho más partido al sensor de este teléfono. Así que un apartado fotográfico interesante, pero una aplicación que no está a la altura. Y vamos ya con el rendimiento de este teléfono de Motorola, y es que este Moto X Force cuenta con lo mejorcito del mercado y eso da a entender que tendría un rendimiento muy bueno, y así es. No nos hemos encontrado ningún tipo de sorpresa, es más, quizás es la mejor experiencia que he probado en teléfonos Motorola. Tenemos un funcionamiento muy positivo, una fluidez exquisita, animaciones muy conseguidas, una multitarea que le podemos achuchar todo lo que queramos y no se inmuta, un rendimiento con el navegador muy bueno, con aplicaciones del día a día. Si sois un poco obsesivos del rendimiento y la fluidez, este es vuestro teléfono porque funciona muy pero que muy bien. Y si nos vamos ya a aplicaciones más exigentes como juegos y demás, pues el teléfono sigue sin inmutarse, jugando a FIFA 15, a FAL 8, todos esos juegos potentes, vemos que no tenemos ningún problema y la verdad que muy bien por parte de Motorola y no esperábamos menos. Y ya por último, para cerrar esta review, vamos con el precio y conclusiones. Este terminal cuesta 638 € en Amazon, más o menos lo podemos encontrar por ese precio, ha bajado un poquito de los 700 que costaba al principio. Y como conclusiones finales, pues podríamos decir que este es el teléfono perfecto para aquellos que quieran un gama alta, sin renunciar a ningún tipo de especificaciones, pero a la vez quieran un teléfono ultra resistente, ya sea porque seáis un poquito más patosos, un poco más torpes, o porque simplemente tengáis un trabajo que os exija bastante dureza con el teléfono, que se os pueda caer y demás, y queráis tener la seguridad de que no se va a romper fácilmente. Una pantalla ultra resistente, un acabado trasero en nylon, una resistencia superior al resto, un rendimiento excelente y una cámara que está a la altura. Así que este Moto X Force nos ha gustado mucho. Lo único que yo mejoraría es el apartado estético, pero por el resto bastante bien. Y nada, un teléfono que nos ha dejado muy satisfechos. Y si a vosotros os ha gustado este vídeo, pues podéis darle a like, suscribiros al canal y sobre todo permanecer atentos porque van a venir nuevos vídeos. Un saludo.